y de isla. Mi primer contacto con la idea de isla no me llega ni por la escuela, por la geografía o la historia, sino por una edición del Robinson Crusoe, una edición pequeña, ilustrada de Capeluz que tenía cuando niña, de la que me fascinaban y me quedaron grabadas hasta el día de hoy dos imágenes. Una es la de Robinson tirado en el borde de las olas como náufrago, y la otra la de su casa hecha con palos, ramas, pajas, y en la que había algunos utensilios que ni siquiera me preguntaba cómo habían llegado hasta ahí. Pero lo que me fascinaba de esa historia y que para mí se condensan en esas dos imágenes es la capacidad de este hombre de haber recreado el mundo de la nada y solo, ¿no? Haber vuelto a armar el mundo tal cual, con las lógicas tal cual yo las conocía, a partir de la nada, ¿no? Y de ser un náufrago. La otra idea de isla viene de una serie que se pasaba todos los días en la tele y que yo la veía en blanco y negro en esos años en el campo, que es la Isla de la Fantasía, en la que vivían una isla de palmeras, de selva, playas de arenas blancas, en las que vivía un señor rubio muy distinguido y que tenía un séquito de mujeres bellas con cabelleras largas, morenas y ojos rasgados, y un pequeño hombrecito que hacía de mayordomo, de asistente, que era un enano, que para mí era exótico por su condición de enano, pero también porque tenía unos rasgos que yo no reconocía de dónde venía, y que subía corriendo, así empezaba todos los días la serie, subía corriendo unas escaleritas de una torre, agitaba la campana y al grito del avión, el avión, comenzaba la historia de estos 4 huéspedes que llegaban no en barco sino en un hidroavión a esta isla para cumplir una fantasía. Entonces, estas dos islas para mí forjaron como una matriz de una idea de isla que por un lado es la idea de vacío, la isla como vacío, y la isla como el lugar de la fantasía, ¿no? De la realización de la fantasía. Dos conceptos que por supuesto están vinculados a la idea de utopía, ¿no? La utopía como ese no lugar que se vuelve topo, se vuelve lugar en el plano de nuestra imaginación. Y que a mí me interesa de ese concepto fundamentalmente, más allá de toda aventura que radica en una utopía, de toda deseo que habita la utopía, sobre todo la creencia que anida en toda reconstrucción o refundación, ¿no? Entonces, por un lado eso. Mucho tiempo después, navegando en nuestras navegaciones por el Río de la Plata con mi compañero, llegamos azarosamente a vivir en una isla del Delta, que es donde estamos aquí hace 5 años ya, y que cambió para mí la idea de isla. A diferencia de un archipiélago donde las islas son pedazos de tierra que emergen a la superficie, un delta es un sistema de islas que se forma en la desembocadura de uno o dos ríos, como es en el caso del delta del Paraná, que se forma a partir de la sedimentación que arrastra el movimiento de ese agua. Entonces, estas islas están formadas, la materia de estas islas básicamente es barro y plantas, barro y materia vegetal. La estructura de estas islas es una trama infinita de capilares, de raíces capilares, y emerge hacia la superficie con violencia una naturaleza en forma de monte que es desbordante, que es exuberante. Esa condición vegetal y el barro le imprime a estas islas una particularidad, que es la del permanente movimiento, la permanente mutación. Porque son plantas que todo el tiempo mueren y vuelven a crecer sobre lo muerto, entonces hay un carácter mutante por esa condición vegetal, y por otro lado porque son también parte de un sistema que se llama sistema de humedales, que está regido por el movimiento de las aguas, y que significa que estas islas, cada tanto, puede ser una vez por semana, 2 veces, una vez por mes, depende de muchas variables, estas islas quedan completamente cubiertas por agua, se inundan.
En esas crecidas, nuestras casas que tienen patas, los sauces, los cipreses, pecanes, y pindó y eucaliptus que trajo Sarmiento, las casuarinas, los ceibos, todos los nidos del bicherío que viven en estas islas, y nosotros quedamos en un estado de suspensión, un estado de flotación, podríamos decir, que a mí me recordó muchísimo esas primeras experiencias que yo tuve de la crecida, muy similar a la misma sensación que uno tiene y al mismo aprendizaje que uno tiene cuando uno está en el medio del mar navegando y ya no ve tierra a la vista, digamos, ¿no? Entonces uno no tiene demasiado para hacer allí, ¿no? Queda como supeditado a unas lógicas que son otras, que no son las que estamos acostumbrados. Y entonces uno empieza a desarrollar una sensibilidad diferente y empezás a estar más atento. Primero que entras en una temporalidad otra, y por otro lado empezás a desarrollar una atención a las señales del viento, las señales del cielo, las señales del agua, cómo se mueve, cómo es la superficie, cómo es el comportamiento de los animales. Esa experiencia entonces del barco para mí es la misma de la isla cuando uno, de estas islas, ¿no? Entonces ahí yo aprendí que esta isla no era ni ese lugar en el que uno recrea el mundo conocido, aunque mejorado, pero es el mundo conocido, vuelve a fundar un mundo a partir de lo que el hombre, nosotros hacemos, como Robinson, y tampoco era el lugar donde uno viene a cumplir una fantasía unas horas y vuelve, como la Cenicienta, luego de que el hechizo se acaba, al mundo real. Sino que habitar estas islas, estar en estas islas, para mí fue aprender a ser parte de una totalidad que me trasciende. La isla entonces como la posibilidad de reencontrarme con esa capa profunda de mi ser animal, más primitivo, recuperar esa sensibilidad y esa sabiduría que fue parte del hombre en sus orígenes y que la civilización y la cultura fue haciendo que nos alejemos, pero que está ahí en esas capas profundas. Y aprender a vivir con este estado, que es un estado de disolución y creación permanente, ¿no? Entonces, para mí la isla hoy es eso, es disolución y creación permanente. No como Edén o paraíso perdido, que todo el tiempo estamos añorando, sino como un estado de creación, de creación de un mundo otro, la posibilidad de crear un mundo otro, y que finalmente nuestra lengua se mezcle con la de los pájaros. Devenir isla.